Hola, lindo día. Me da mucho gusto tenerte por aquí. Bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Judith y el día de hoy te quiero invitar a limpiar conmigo la cocina, ya sea para motivarte o simplemente para pasar un rato agradable. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar. Como podrás ver, aquí te muestro un poco cómo está de sucia ciertas partes de mi cocina, ya que al igual que tú, yo también veo videos del hogar y a veces la cámara no refleja la realidad. Y mira qué sucio está todo, así que vamos a iniciar, que hay mucho por hacer. Con lo primero que voy a iniciar será limpiando el cajón donde tengo cucharas, cuchillos. Vamos a darle una buena limpieza, empiezo sacando todo y lavando los plásticos que le pongo. Esta es una buena sugerencia que te puedo dar. Ponerle alguna cubierta como este plástico que yo lo compré en Costco o lo venden también en Amazon. Y así proteges tu mueble y si por algún motivo no quieres limpiar a profundidad el mueble, es más fácil de sacar el plástico, lo limpias o lo lavas y listo. Y bueno, ahí lo que estoy poniéndole es mitad agua y mitad vinagre. No le pongo otro producto más agresivo porque no es necesario, no está tan sucio, solamente son como polvo y migajas a veces de comida porque ese cajón está abajo de la parrilla. Y como tiene los plásticos, la verdad es que le protegen mucho. Y bueno, ahí ya terminando, vamos a regresar todo a su lugar, acomodar cucharas, los cuchillos, tenedores y listo. Y de ahí me sigo con el microondas. Igual estoy poniendo vinagre con agua. Voy a dejarlo un ratito para que el producto haga su magia y no me cueste trabajo, no tenga que tallar. Si se fijan ahí, ya nada más casi estoy como parece limpiando y todo lo saca muy bien. Miren, queda muy bien. No es necesario usar un producto más fuerte. Ahí voy a sacar el plato de cristal. Ese sí lo lavé directamente con agua y jabón. Lo regresé a su lugar y listo, o sea, rápido. O sea, la verdad es que lo sacó el vinagre y el agua, son maravillosos y sacan todo muy rápido y muy fácil. Y bueno, le llega el turno al horno. La verdad es que no está tan sucio porque cada que cocino en él trato de ponerle vinagre rápido y pasarle el trapo. No me tardo ni 5 minutos en hacerlo porque la verdad es que no me gusta que se haga con mucha grasa y dejarlo ahí porque después cuesta mucho trabajo. Y ahí sí tendría que valerme de productos más fuertes y no me gusta. Entonces, para evitar eso, 5 minutos después de que cocino, no me quita nada, rápido lo hago y listo. Ahorita igual ahí le puse vinagre y sí le puse a la esponjita un poquito de jabón de trastes para sacarle todo y rápido. No tuve que tallarlo mucho porque la verdad es que no estaba muy sucio. Más que nada era como polvo.
me paso con la campana y miren que limpiar la campana me da mucha satisfacción. No sé por qué, es algo que me gusta mucho limpiar de la cocina. No la limpio todos los días porque no lo veo necesario, pero cuando lo hago me agrada mucho. Ahí pues me estoy valiendo de un cepillo, de un cepillito de dientes, que por supuesto solo lo uso para la cocina y fue nuevo. Me ayuda muchísimo porque entra a ciertas partes que no puedo entrar con la fibra. Y ahí igual le puse vinagre con jabón y agua. Y la verdad es que queda muy bonita. No sé, por eso será que me gusta mucho limpiarla, porque el resultado cuando la veo que brilla y el cristal también, me agrada mucho. Ya tenía bastante grasa, porque sí, ya tenía como un mes que no la limpiaba y ahorita van a ver el resultado. Limpié ahí, lo limpio con vinagre, agua y jabón, y el cristal sí uso limpiador de cristales, pero antes de ponerle limpiador de cristales le pongo vinagre y agua para que saque también la grasa, porque aunque es el cristal se llena de grasa. Mientras empiezo a limpiar la parrilla, puse a remojar el filtro de la campana para que se le salga toda la grasa, porque es la parte que más grasa tiene. Entonces le pongo el quitagrasa que tengo, ese que le estoy poniendo a la parrilla, y lo dejo, la verdad, que trabaje unos 10 minutos, porque si no, sí me es casi muy complicado sacarle toda la grasa. Y bueno, ahí igual limpié mi parrilla con ese producto que tengo, que es un quitagrasa. Ese sí, ahí sí le pongo quitagrasa. A veces le pongo vinagre, pero hoy decidí que necesitaba el quitagrasa porque sí estaba manchada, sí tenía algunas manchas. Y listo, le quito esos botones y miren, ahí dejé ya había dejado remojar el filtro de la campana, ya lo estoy lavando para colocarlo y terminar ya esa parte de la campana. Cuéntame cada que limpias la parte de arriba de tu refrigerador. A mí es un área que a veces se me olvida y se llena mucho de polvo, como podrás ver el trapo.
De ahí me seguí con el bote de la basura. Lo que hago es que lo desinfecto con toallitas desinfectantes o con Lysol y uso una toallita de cocina y la desecho. Para que quede un olor agradable, lo que hago es que en una toallita de cocina le pongo algún aromatizante de aceite esencial y lo dejo ahí. Entonces cada vez que abro el cajón para tirar algo en el bote, la verdad es que sale un aroma agradable y rico. Y bueno, ya casi terminamos. Vamos a aspirar y por último a trapear. Ya cuando estoy en estos dos últimos pasos, mi cerebro me dice, ya, Judith, ya casi terminas. Da tu último esfuerzo. Dime a ti, ¿qué parte de tu cocina te gusta más limpiar? ¿Qué electrodoméstico o cuál no te gusta limpiar y lo haces con mucho esfuerzo? Cuéntame, me gustaría conocerte un poquito más en los comentarios. Y bueno, llegamos al final del video. Ojalá que este video haya sido de tu agrado, que te haya hecho pasar un buen rato o motivado a limpiar tu cocina. Te invito a que te suscribas, a que por favor me des un me gusta y dejes algún comentario para que mi canal pueda seguir creciendo y crezca cada día más y esta comunidad seamos mucho más y tengamos motivación para hacer más videos. Te agradezco por estar aquí y por haber llegado al final de este video que me agrada mucho compartir contigo. Gracias y que tengas un lindo día. Nos vemos hasta la próxima. Bye.